Sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. La señora del ministro. El poder de los medios de comunicación masiva es un hecho del cual las ciencias sociales se han ocupado de manera exhaustiva las últimas décadas. Sin embargo, este fenómeno puede observarse de manera notoria desde mediados del siglo XIX, sin alcanzar los niveles globales de la actualidad, pero influyendo enormemente en la vida política y social de los países más desarrollados. Le Figaro, diario francés de enorme tirada en los inicios del siglo XX, constituye junto al Times de Londres el ejemplo más útil para entender el fenómeno de los periódicos capaces de desbaratar, construir o sostener carreras políticas, planes económicos o procesos bélicos. La historia del día de hoy se referirá a un hecho trágico que conmovió la vida política y social de la Francia de principios del siglo XX. En los primeros meses del año 1914, Joseph Carinot se desempeñaba como ministro de Finanzas de Francia. En esos días se debatía acaloradamente en los medios periodísticos y políticos la modificación de una ley impositiva capaz de molestar a los intereses de las empresas que conformaban lo que se conocía por entonces como el gran dinero. Le Figaro, vocero de estos grandes capitales, inició una violenta campaña contra el ministro de Hacienda, acusándolo de recibir dinero ilegal para sus campañas políticas y de algo aún más espectacular para el público lector, el de haber desarrollado, años antes, con la que en ese momento era su actual esposa, una relación clandestina. Gaston Calmet, jefe de la redacción de Le Figaro, inició su campaña tras apoderarse de una serie de cartas que Calinot, por entonces de 34 años, le escribió a su amante, una joven de 17. Esa relación clandestina y escandalosa para la época se regularizó años después cuando Calinot se separó de su mujer y se casó con su antigua amante. La historia, como se verá, no es más ni menos que uno de tantos repetidos cuentos de cuernos, digno tal vez de las portadas de alguna actual revista de chismes. Aún así, Le Figaro, diario de la gran burguesía francesa, se aprovechó de ellas para hackear la política fiscal del ministro, tan molesta para los intereses del diario y sus amigos. Seguro de su triunfo y convencido de que acabaría con la carrera política de Calinot, Calmet anunció la publicación de las cartas. Lo que no imaginaba el jefe de redacción de Le Figaro es que la señora de Calinot, la jovencita que años atrás protagonizara la relación adúltera, convertida en la esposa del ministro, le haría una visita en la redacción del diario. En el juicio, que se realizó poco después, se conocieron los detalles de la entrevista. La señora Calinot habló poco. Se presentó frente a Calmet, exigió sus cartas y frente a la negativa de su interlocutor sacó un arma y lo asesinó. La joven ni siquiera intentó encubrir su crimen, se retiró tranquilamente de la redacción dejando a Calmet mortalmente herido. El caso se convirtió en el escándalo del momento y el juicio contra la esposa del ministro en el comentario obligado en toda Europa. Con pocas chances para defenderse y tras confesar abiertamente su crimen, el futuro de la señora de Calinot era fácil de prever: ser condenada a muerte por asesinato. Sin embargo, los resortes del poder y un hábil manejo de los sentimientos de la opinión pública lograron transformar las cosas. El abogado de la acusada logró destacar dos puntos favorables para su clienta: la vil artimaña de la que había sido objeto por parte del jefe de la redacción de Le Figaro, que en su lucha de poder e intereses no había dudado en comprometer el buen nombre de la esposa de su enemigo, y el machismo imperante en la opinión pública francesa. El alegato de la defensa se concentró en este último punto. La sociedad francesa de principios del siglo sostenía respecto al rol de la mujer prejuicios extremadamente duros, poniendo la condición femenina en una posición de sumisión frente a la del hombre. Estos preconceptos que las sucesivas guerras, el rol que las mujeres ocuparon en la producción industrial, sustituyendo la labor masculina, fue fundamental en el esfuerzo bélico, y la necesidad por parte del sistema de incluir a la mayor cantidad de gente posible en el circuito de producción y consumo volvieron improcedentes y ridículos, formaban parte del cúmulo de ideas solventadas por todas las clases sociales de Occidente. El abogado de la acusada se apoyó en estas certezas de la época para defender a la señora de Calinot. Así, se pueden leer en su alegato ideas que hoy nos repugnarían respecto a la supuesta condición de inferioridad femenina. El abogado sostenía que las mujeres
estaban más inclinadas a realizar actos irracionales que el hombre, pues eran emocionalmente débiles, y que sus emociones no podían ser controladas por su débil razón. Esta serie de argumentaciones, falaces y discriminatorias, fueron la llave con la que se alcanzó la libertad de la esposa del ministro, quien, víctima de su débil e irracional condición femenina, no podía ser culpada de nada. La espectacularidad del caso, llevado al cine algunos años más tarde, no debe distraernos de la clave central de este conflicto, a saber, la cruda lucha que los factores de poder protagonizaron y protagonizarán detrás de las trincheras de tinta y papel. La aptitud del canciller, por Nicolás Estazzone. El poder es la meta de una carrera en la que la única regla está dada por la aptitud. Se registra en la observación de este eterno juego de intereses contrapuestos una serie de máximas que se asemejan a las conclusiones de adaptación y de la victoria de los más aptos establecida por Darwin para explicar el proceso de evolución de la vida en la Tierra. Alcanzar el poder es una lucha, repetimos el concepto, donde vence el más apto. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es la aptitud? Una visión amable de la política y la historia nos llevaría a pensar que la aptitud en este campo está ligada al conocimiento, la coherencia y la convicción, las buenas prácticas políticas, la vocación por servir desde un cargo público al resto de la sociedad, desarrollando en esos espacios de poder y preeminencia social planes y modos de organización que generen el mayor bienestar posible para el mayor número de gente posible. Bien, esto sería lo ideal, pero lamentablemente no suele ocurrir así. Estas virtudes son las menos indicadas en el juego del poder y aquel que intente desarrollarse en este plano siguiendo estas loables premisas acabará convertido tal vez en un ejemplo heroico o en un mártir civil, pero no mucho más. La aptitud en la carrera por el poder está dada por el desarrollo de una serie de características, en su mayor parte prácticas, con las que sería arduo tener la conciencia limpia. Se requiere el total desapego por conceptos tales como honor o justicia, lastres espirituales con los que conviene cargar a los oponentes o a las mayorías que serán dominadas. La coherencia debe ser dejada de lado en aras de un flexible pragmatismo, capaz de sostener con igual calor premisas opuestas en el menor lapso de tiempo posible. Serán necesarias, además, toneladas de audacia que permitan aprovechar sin el menor de los escrúpulos las posibilidades que se presenten. Y para rematar esta pequeña receta del poder, conviene construir en derredor de la figura del aspirante la más pura de las auras de bondad, tolerancia, coherencia y desapego por el poder, construcciones de ficticias virtudes que bastarán para colmar las expectativas de un público que necesita creer y lo suficientemente distraído para no fijarse demasiado. Estos son los elementos básicos que vuelven apto a un hombre en la feroz pelea por el poder y que poco más o menos son la columna vertebral de los análisis con los que nos arriesgamos a incomodar la paciencia de nuestros sufridos lectores cada semana. Pongamos fin a este largo introito teórico y pasemos al cuento de la fecha que, como es fácil de inferir, se referirá a uno de estos especímenes antes descriptos que, en su larga y sinuosa carrera por el poder, mostró aptitudes tan concretas que merecen nuestra atención. Francis Bacon, filósofo, abogado, político y uno de los representantes más acabados del Renacimiento en Inglaterra, será la estrella de nuestro relato, y como se verá, tiene méritos para hacerlo. Francis, sobrino del ministro de la reina Isabel I de Inglaterra, William Cecil, buscó, merced a este parentesco, ingresar en los altos cargos de la corte de la reina virgen. El tío Willy, consciente de las aptitudes y talentos maquiavélicos de su sobrino y deseoso de dejar a su hijo Robert a cargo de principal consejero político de Isabel, intentó sacarse de encima al pariente pedigüeño y nada hizo por el ascenso de su carrera. Abandonado de la parentela, Francis ofreció sus servicios de maestro de política a un nuevo y refulgente personaje en la constelación que le chupaba las medias a la reina Isabel, el bello y magnético Robert de Vereux, segundo conde de Essex, quien resultó, por sus victorias en la Cámara de la Reina Virgen, el trampolín ideal para que el bueno de Francis accediera a una cuota de poder que su tío le negaba. No era fácil, sin embargo, pilotear el barco político del conde de Essex.
Vanidoso al extremo y consciente del ascendiente que poseía en una amante que le llevaba poco más de 30 años, el joven León, así lo llamaba su amante coronada, demostraba una ignorancia en materia política que le vedaba el ingreso al consejo de su soberana. Sin embargo, gracias a los oficios de Bacon, que le llenaba la manga de machetes, el apuesto conde obtuvo algo de espacio en los oídos de la reina y a su alrededor comenzó a gestarse un partido contrario al de los Cecil. Son innumerables las anécdotas que jalonan la atormentada relación entre Isabel y Essex, y referirlas nos desviarían de las desventuras del protagonista de nuestro cuento, razón por la cual, pese a la tentación, evitaremos la digresión. Contaremos sí el final de esta, que fue la última aventura de la reina Isabel, pues habla muy bien de las convicciones y meandros políticos de Bacon. Cansado de su condición de sextoy, Essex se creyó lo suficientemente hombrecito para desarrollar una política propia y, para decirlo amablemente, metió la pata. El sueño de Essex había sido, desde siempre, en convertirse en un gran líder militar, fantasía que, pese a algunas esporádicas victorias, atribuibles más al talento de capitanes menos fatuos que lo acompañaban en el mando, se había visto truncado por sus nulas aptitudes para la guerra. Pese a estos antecedentes poco propicios, Essex consiguió que la reina le otorgara el mando de una expedición punitoria contra el levantamiento de un líder irlandés que incomodaba los propósitos de los intereses ingleses en la isla vecina. Essex supuso que la victoria contra los rebeldes sería asunto tan fácil como calentarle los pies a Isabel, pero la realidad le dijo otra cosa, y tras una serie de molestas derrotas se decidió a firmar un acuerdo secreto con el líder rebelde, en el que le prometía, a cambio de una tregua, un trato benévolo cuando derrocase a Isabel. Fascinada con su compañero de juegos eróticos, pero no tanto como para no advertir la trama de una traición tan mal preparada, Isabel se enteró del caso y mandó a Essex a que conspirase con la ayuda de las ratas de la Torre de Londres, estancia que no duró mucho, pues tras un juicio, de los de la época, claro, murió a manos del verdugo. El amable lector habrá imaginado a esta altura que nos olvidamos de Don Bacon. Pues no, porque adivinen quién fue el encargado de sustentar las acusaciones contra Essex. Sí, astutos lectores, se lo imaginaron. El abogado acusador de Essex fue Francis Bacon, que no tuvo el menor escrúpulo en mandar bajo las ruedas de un tren aún no inventado a su antiguo protector, con tal de sobrevivir del maremoto político producido por la frustrada intentona golpista de Essex. Bacon sobrevivió, y también que a la muerte de Isabel y tras la coronación de su sucesor, Jacobo I, se convirtió en uno de los puntales de la política del nuevo poder. Disfrutando las mieles de su privanza, Bacon, como canciller de Inglaterra, no se negó ningún placer, y entre otras travesuras, se dedicó a aceptar gratificaciones de todos aquellos que tuvieran la amabilidad de dárselas. El Parlamento inglés, en su eterna pelea con la corte para delimitar cuál de los dos poderes controlaba el mango de la sartén del poder, atacó a Jacobo embistiendo contra las maniobras de su canciller. Así, en 1621, Bacon fue acusado de corrupción por los enemigos políticos de Jacobo, acusación que el propio Bacon se encargó de ratificar cuando, en medio de una grave enfermedad, firmó una confesión de todos los cargos que le imputaban. Los sentimientos de culpa y el deseo de expiación de los pecados son muy útiles si creemos que estamos a punto de estirar la pata, pero ¿qué pasa cuando confesamos nuestros pecados y no estiramos la pata? Tan incómoda pregunta podría responderse con el ejemplo de Bacon, pues, a poco de confesar, no tuvo el buen sentido de morirse. Convicto y confeso, el ex canciller pasó de la cama a la cárcel. La sentencia que lo condenaba a prisión dejaba a la decisión y buen juicio del rey la duración del castigo. Jacobo, por lo tanto, puso en libertad a Bacon en 48 horas. Rico, producto de sus actos de corrupción y escaldado por sus recientes derrapes, nuestro héroe decidió que su carrera política había llegado a su fin y se dedicó a la filosofía, materia en la que brilló, convirtiéndose en un referente respetado por sus contemporáneos y la posteridad. Los últimos años de su vida fueron consagrados por Bacon a la filosofía, la ciencia y la experimentación, pasión esta última que lo llevó a la muerte. El ex canciller, devenido en científico, se propuso estudiar los efectos del frío y, urgido por sus ansias de saber, se expuso él mismo a temperaturas bajísimas. No conocemos el resultado teórico de sus observaciones. Lo que sí podemos describir fueron los resultados prácticos.
Debido al experimento, el genio político, abogado inescrupuloso, amigo falaz, consejero maquiavélico, canciller corrupto, filósofo arriesgado y espécimen de gran aptitud para la carrera por el poder, murió en 1629 de neumonía.